Después de esto pasamos a otro lado, y la protagonista dice a sus tesoros, que lo más probable es que su padre ya les haya reconocido, y ésta les pregunta que qué quieren hacer, y ante esto, Bayan dice creer que su papá es bastante bueno, y parece bastante paciente. Este otro bebé dice, que aunque su hermano hizo eso, su padre mantuvo la calma e hizo lo que dijo, y cree que su padre es muy bueno. Otro levanta los brazos feliz, porque su papá pasó la prueba con éxito y pudo reconocerlos. Todos dicen que sí, y aquí empiezan los pequeños a hablar, y uno pregunta que cómo pudo conocerlos primero, y otro pregunta si deben ir juntos, otro pregunta si su papá podrá manejarlos. Y esto mientras la protagonista piensa que sus tesoros son muy lindos, y ante esto Eriam llama a su mami, porque han decidido conocer a su papá uno por uno, y este le pide a su mamá que por favor se lo recuerde a su papá, para que pueda estar mentalmente preparado. La protagonista dice que por supuesto, y como Eriam es el más grande, pregunta que qué tal si conoce a su papá primero, pero este pide a su mami que deje ir a Sanjan primero, porque él y su papá ya se han conocido, por lo que están mentalmente preparados. Pero la protagonista pregunta que qué con él, y este llama a su mami, porque no le importa, y no le importa si se encuentran 1 o 2 días después. Ante esto la protagonista llama a su Eriam, porque él siempre ha sido el hijo más considerado y sensato de su mamá. Aquí vemos una conversación, donde la protagonista llama al señor Hugo, porque el próximo día tiene una sorpresa para él. Hugo le manda un signo de interrogación final, y la protagonista solo le pide que recuerde acudir a la empresa más tarde, porque si se pierde la sorpresa no se harán responsables. Pero Hugo le pregunta a Yesa que qué es lo que quiere hacer, y esto mientras la protagonista chatea, y esta simplemente le dice que hasta mañana. Pero aquí pasamos a la primera hora de la mañana, y en ese momento la pequeña Yue llama a su papá y le dice que no puede ir al trabajo, también Siyan, porque su mamá pronto llegará. Pero Hugo dice que él realmente tiene una reunión importante ese día, pero en ese instante suena la puerta, y Minchen dice que sorpresa, y aquí llega la protagonista, que dice que ahora le pide que tenga su hijo. Hugo toma al niño, y pregunta que cómo que su hijo, llama a Yesa, y le pregunta si ella, pero la protagonista le dice que no está mintiendo, y no está bromeando, solo dice que es una sorpresa y, Hugo pregunta que cómo que una sorpresa, y dice que en serio, le pregunta que cuántos hijos ellos tienen. Ante esto la protagonista ríe, y piensa que por supuesto que no, y obviamente tienen 10 tesoros. Y ésta le dice que está bien y le pide a su hijo que se quede ahí, e intercambie sentimientos. Esta misma le dice a Hugo que se verán mañana, y ante esto Hugo piensa que Yesa dijo que se verán mañana, y se pregunta que qué significa. Pero en ese instante Sanjan llama a su papá, y Hugo dice que bueno, porque su papá está ahí. Y en este momento el pequeño abraza a su papá, y dice que su nombre es Sanjan, y es el hermano de Siyan y Yue. También Hugo dice su nombre, y le hace saber que es su padre. Pero aquí pasamos a la mañana del tercer día, donde la protagonista llega con otro pequeño, y le dice a Hugo que lo ha adivinado bien, y ese pequeño estudiante destacado también es su hijo, y su nombre es Liu Yan, y entonces se verán mañana. Ante esto Hugo se ve preocupado, y pide que no le diga, le pregunta si todavía tienen otro hijo, pero la protagonista le pide que adivine, pero dice que se va. Y en ese momento Hugo llama a su asistente Liam, y le pide que vaya y descubra qué ha estado haciendo Yesa en el extranjero en los últimos años, y cuántos hijos ha dado a luz, y Liam dice que está bien. Pero aquí pasamos a la cuarta mañana, y la protagonista dice que es Bayan, y Hugo pregunta si también es su hijo, y llama a Yesa, porque un niño 6 niños, y pregunta si realmente dio a luz a 6 hijos. Ante esto la protagonista se ve enojadita, y pregunta que qué sucede, o le pregunta si no está contento de tener más hijos. Hugo se ve preocupado y llama a Yesa, porque debe saber que él no quiso decir eso. Y la protagonista dice que entonces, le pregunta que a qué se refiere. Esta llama al señor Hugo, porque se verá en el próximo día. Y ante esto, Bayan llama a su papá, porque su mamá dijo que irá el próximo día, y aquí vemos la expresión de Hugo, que piensa que cuando escucha que se verá en el próximo día, ahora su corazón casi se detiene. Pero en ese momento Bayan llama a su papá, y le pregunta si puede permitirse el lujo de criar tantos niños. Hugo dice que no importa lo pródigo que él sea, porque todavía puede permitírselo. Mismo llama a su cariño,
le pregunta que cuántos hermanos y hermanas él tiene, pero Bayan llama a su papá, y le pregunta si es tan estúpido que ni siquiera puede contar cuántos hijos tiene, porque nunca debe decir que él es su hijo cuando salga en el futuro, porque es un poco vergonzoso. Que ante esto Hugo se ve preocupado, y piensa que la boca de Bayan es increíble, pero este pide esperar, y este piensa en Sanyan, Siyan, Liuyan y Bayan, porque según el orden de nombres, Yesa, este se pregunta si son 9 niños, pero en ese momento abren la puerta, y llega el asistente Liang. Este llama al señor presidente, porque el día anterior le pidió que investigara a la señorita Ye, pero ese instante Liang se sorprende, porque son la princesita, y este pregunta si 5 jóvenes maestros, pero en ese instante Hugo le pide a Minchen que lleve a sus hermanos y hermanas al segundo piso a jugar, porque su papá todavía tiene trabajo que hacer, y Minchen dice que bien. Los pequeños se marchan, mientras Hugo le pregunta a Liang qué encontró. Este llama el señor Hugo, porque los rastros de la señora Ye en países extranjeros han sido borrados por otro, y no se puede encontrar nada. Este está sudando, porque solo pudo descubrir que la persona que borró los rastros de la señorita Ye fue Bo Chillan. Hugo se pregunta que cómo que Bo Chillan, y piensa que Bo Chillan es un gran jefe del país M, y tiene una identidad misteriosa y un perfil bajo, y no mucha gente lo ha conocido. Pero se pregunta que cómo podría estar relacionada Yesa con una persona así, pero Hugo dice que no es necesario comprobarlo, y este piensa que debe confiar en ella, pero aquí pasamos a otro lado, donde al padre de la protagonista le pisan la cara, y vemos a Liu Fenglian. Esta dice que él es un viejo inútil porque gastó mucho dinero en él después de sacarle de prisión, pero ni siquiera puede sacar a su hija de la ciudad, y esta quiere que le devuelva su dinero rápidamente, y le pregunta que quién hubiera imaginado que ese acuerdo generaría pérdidas, porque nunca debió gastar su dinero para sacarle de prisión, y fue un desperdicio. Pero el padre de la protagonista dice que resulta que lo que dijo su hija era verdad, y este pregunta si podría ser que la familia Ye no era suficiente para ella. Pero Kim Bei le recuerda que cuando a la familia Ye le pasó algo, él dejó un fondo para que su buena hija se protegiera, ante ello poniendo un pero, preguntando que qué pasó con ella y su madre, porque ellas no tenían nada, y realmente no deberían haber gastado dinero para sacarle de prisión, porque fue un desperdicio. En ese instante ambas se marchan, y Liu Fenglian dice que está bien, y pregunta a su hija que por qué está diciendo tontería, pero ante esto el padre la protagonista piensa que resulta que le habían engañado todo ese tiempo, pero solo su Sasa ha sido bueno con él, pero qué cara tendría para buscar a Sasa ahora. Pero aquí pasamos con la protagonista, que pregunta, que a qué bebé le toca conocer a su papá ese día. En ese instante la protagonista le llega un mensaje, y le envían una foto de su padre siendo pisoteado. Es un número desconocido, que le hace saber que le envía ese regalo a su hermanita como muestra de su venganza. Pero la protagonista piensa que tal vez sea el truco de Kim Bei otra vez, y además, fue su padre quien hizo algo malo y merecía ser castigado. Pero este número desconocido sigue escribiendo, y le dice a la protagonista que le aconseja que abandone obedientemente a Hugo Hunting, porque de lo contrario la próxima vez solo verá el cuerpo de su padre. Pero ante esto, la protagonista piensa que ya ha decidido que los niños conozcan a Hugo, y no puede ser una madre que no cumpla su promesa ni tampoco una hija no fiel. Pero en ese instante este pequeño llama a su mami, y le pregunta que qué pasa, y la protagonista dice que ese día no podrá llevar a su tesoro con su papá, porque se le ha presentado un problema. Este pequeño le dice a su mami que está bien, y le pide que vaya a trabajar. En ese momento la protagonista empieza a llamar, y dice que el teléfono no funciona, y al parecer su papá se está escondiendo de ella. Esta ve el número de Hugo, y dice que podría pedirle ayuda. Pero en ese instante le entra una llamada a la protagonista de Lin Xiao, y esta toma la llamada, y pregunta que qué está pasando, y Lin Xiao llama a la protagonista, porque escuchó al señor quien decir que le quieren amenazar a través del tío Ye para que abandone la ciudad, pero él quiere ayudarle, y este llama a Sasa, porque el tío Ye siempre le ha disgustado Hugo Hunting, y si sabe que Hugo Hunting lo salvó podría evitarle, y eso hará aún más difícil encontrar al tío Ye, así que le pide a la protagonista que le deje ayudarle con eso. Pero la protagonista piensa que a su papá no le gusta Hugo, sino que también lo odia, y esta dice que entonces, a Lin Xiao, porque lo molestará con eso, y este mismo le dice la protagonista que estará en cierto lugar.
así que por favor pide que la encuentre primero, y que no le cuente eso a Hugo Hunting. Pero aquí pasamos con Hugo, quien se pregunta si no dijo que se verían ese día, o que por qué Jessa aún no ha llegado. Este se ve inquieto, pero Liam dice que la señora Jessa no ha ido, y tal vez es porque esté ocupada. Este le pide al presidente que mire eso, porque tal vez la señora Jessa ha ido a solucionarlo, pero Hugo dice que nada es sorprendente, porque su padre pensó que él había arruinado a su familia y le odia. Y este pregunta que por qué debería preocuparse, porque no le importa a él. Pero al respecto de Jessa, ante esto Liam pone un pero, porque el director ejecutivo Lin Xiao contactó a la señora Ye y se ofreció a ayudarle a investigar el asunto. Y también le pidió a la señora Ye que no se lo dijera, pero también tomó la iniciativa de invitarla a reunirse en secreto. Ante esto Hugo se levanta, y le pregunta que por qué no lo dijo antes, y Liam está en silencio, pero piensas que él no le preguntó. Pero Hugo pide que investiguen ese asunto a fondo, porque seguramente encontrarán el paradero del padre de Jessa, y pregunta si de acuerdo, y Liam le dice que sí al presidente. Y Hugo dice que además, debe descubrir dónde se encuentra Jessa y Lin Xiao, así que debe darse prisa. Y Liam le dice que sí al presidente. Pero Hugo piensa que Lin Xiao quien cumplió su palabra, y se pregunta si realmente busca la muerte, o que si cree que si controla la familia Lin podrá competir contra él, porque es ridículo. Aquí pasamos a otro lado, y esta persona llama a la señorita Ye, porque el señor Lin le está esperando dentro. Pero ante esto, la protagonista piensa que esa cara la vio afuera de la villa de Liu Fenglian, y le pregunta al seguridad que cuánto tiempo lleva trabajando con Lin Xiao, y dice que tienes 3 años, y ante esto, la protagonista piensa que Lin Xiao en realidad está en el mismo grupo que Kim Bei y los demás, y tiene que decirle a Hugo su ubicación. Pero en ese instante sale Lin Xiao, y le dice a la protagonista que le ha esperado durante mucho tiempo. Pero la protagonista le pregunta si él ha encontrado a su padre, pero Lin Xiao dice que el tío Ye parece estar escondiéndose de alguien, y puede que le lleve algo de tiempo encontrarlo. Mismo agarra el brazo de la protagonista, y dice que en realidad hay una cosa más que quiere decirle ese día. Sujeta el brazo a la protagonista, y le hace saber que hace 6 años él era un inútil, y no pudo protegerle, pero ahora es diferente, porque es el líder de la familia Lin y puede protegerle, y mientras se case con él nadie se atreverá a obligarle a irse, y también podrán darle a sus hijos un hogar completo. Pero la protagonista empuja a mismo, y le dice a Lin Xiao que él no le gusta, y no aceptará casarse con él. Pero mismo le pregunta que por qué prefiere estar con Hugo que le lastimó, que con él, porque era así hace 6 años, y seguirá siendo así 6 años después. Empieza a forcejear con la protagonista, y le pregunta si no es lo suficientemente bueno para ella, pero la protagonista le pide a Lin Xiao que le deje ir, pero mismo jala a la protagonista por su cabello, y le hace saber que Hugo se ha acostado con ella, pero todavía él está dispuesto a casarse con ella, y aunque ya esté usada, a él no le importa. Llama a la protagonista, y le pregunta si no debería estar agradecida, pero en ese instante la protagonista le da un golpe bajo a Lin Xiao, y mismo le pregunta a Jessa que cómo se atreve y grita a ellos que deben atraparla. En ese instante la protagonista le grita a Lin Xiao, preguntándole si está loco, pero mismo agarra a la protagonista con rostro desquiciado. Porque sí, él está loco, y fue ella quien le volvió loco. En momento la protagonista vuelve a llamar a Lin Xiao, y le dice que no crea que ella no lo sabe, porque sus guardaespaldas fueron quienes defendieron a Liu Fenglian, y todo fue una trampa. Ante esto Lin Xiao le pregunta a la protagonista si ya lo ha descubierto, y le dice que él es un hipócrita. Pero Lin Xiao le pregunta a la protagonista si le gusta que le trate bien a pesar de que tiene a Hugo Hunting en su corazón, y por ende, él pide que le diga, pregunta que quién es el hipócrita, pero la protagonista le pide a que no le toque, y él llama a Sasa, y le pide que no se preocupe, porque será amable con ella. Pero en ese instante la protagonista le grita que es un desvergonzado, y le da un puñetazo. Pero Lin Xiao llama a Jessa, y le pregunta si es desobediente porque no ha visto a su padre, porque eso es fácil de solucionar, y él pide que lo traigan. Y aquí vemos al padre de la protagonista, y misma llama a su papá, pero el padre de la protagonista le pide a misma que se aleje de él, que le deje y que huya, y le hace saber a Lin Xiao que se lo advierte,
le pide que no toque a su hija. Pero la protagonista le pregunta a Lin Xiao si está conspirando contra ella otra vez. Pero Lin Xiao pregunta que cómo que conspiración, que de qué conspiración está hablando, porque el arresto del tío Ye y la quiebra de la familia Ye hace 5 años, él pregunta si fue por él, pero la protagonista le pregunta que por qué está conspirando contra la familia Ye, es lo que se pregunta, porque ellos nunca se han metido con él. Y esta le pregunta que de qué le sirve las ruinas de la familia Ye, pero Lin Xiao dice que bueno, y es que quiere que la familia Hugo, la familia Qian, y todos ellos sufran, porque así puede aprovechar la oportunidad para hacerse cargo de la familia Lin directamente. Pero es una pena, porque sobreestimó a Sasa y al tío Ye, y también sobreestimó los sentimientos de Hugo Hunting por ella. Pero en ese momento la protagonista le dice que es un loco, y realmente está loco. Pero en ese instante Hugo entra dando una patada a la puerta, y este le pide a la protagonista que no tenga miedo, porque él ya está ahí. Pero la protagonista le dice a Hugo que ella no tiene miedo, y vemos que ésta lo abraza, y piensa que sabía que iría. Pero Lin Xiao dice que ahora que el señor Hugo está ahí, comenzará el verdadero espectáculo. Y la protagonista le pregunta a este si lo ha hecho a propósito. Lin Xiao dice que sí, porque si no fuera por ella, no podría invitar al señor Hugo ahí. Y Hugo le pregunta que qué es lo que él quiere, y Lin Xiao le dice a este que él quiere que transfiera todas las acciones de la familia Hugo para que la familia Lin se convierta en el grupo más grande de la ciudad, porque entonces dejará ir a Sasa. Pero Hugo le hace saber a este que él es muy codicioso, y la protagonista le dice que tiene tanto apetito, y le pregunta que por qué primero no piensa si puede comérselo todo, pero Lin Xiao grita que a menos que lo deje ir ninguno de ellos podrá salir de ahí. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, porque entonces él es realmente genial. Pero Lin Xiao llama al señor Hugo, porque puede sugerirle otra solución, porque mientras esté dispuesto a ver a Yesa y a él irse a la cama, podría dejarle ir. Pero la protagonista le da un manotazo a este, y le pregunta si le ha hecho daño fingir durante tantos años, porque sus extraordinarios estudios no hacen más que convertirle en un idiota, y el dinero que gana definitivamente es suficiente para tapar las grietas de su cerebro. Pero Lin Xiao le pide a la protagonista que no lo olvide, porque ese viejo todavía está en sus manos. Y este dice que ya no quiere que su padre muera frente a ella, y le pregunta si no es verdad, porque ahí solo hay 2 caminos. Uno es transferir las acciones Hugo, y es ver a Yesa y a él irse a la cama con sus propios ojos. Pero Hugo llama a Lin Xiao, y le pregunta si está ansioso por morir. Aquí pasamos con los pequeños, que están viendo todo como que es una novela, y uno se sorprende, y pregunta que cómo que un perro quiere comer carne de cisne, o que quién se cree que es, pero otro dice que llamarlo perro es un insulto, y los pequeñines tienen un alboroto, y ante esto la pequeña Yue Yue llama a su hermano mayor y a su cuarto hermano, porque intimidó a mamá y hay que darle una lección. Y bueno, Siyan dice que afortunadamente su mamá fue inteligente y envió la ubicación a tiempo, porque de lo contrario ese hombre es repugnante la habría intimidado. En ese momento vemos a Minchen a la cabecilla, este llama a Liu Yan, y le pide que llame a la policía y que diga que alguien secuestró a su mamá y a su papá. También le pide a Siyan, le pide que ataque la red del grupo Lin y encuentra su debilidad. Ambos pequeños dicen que está bien. Y vemos a Liu Yan llamando a la policía, porque su mamá y su papá fueron secuestrados, y el secuestrador es Lin Xiao del grupo Lin. Ante esto la policía pregunta que como que Lin Xiao, o si está seguro. El pequeño dice que está seguro, y están en el Garden Rob. Pero la policía dice que el equipo Lin recibió una llamada de alarma, y la familia Hugo habló y se negó a dejarle encargarse de eso, y solo debe fingir que no respondió la llamada. El policía le dice al chico que lo siente, porque no pueden enviar a la policía en ese momento, y finaliza la llamada. Ante esto el pequeño Liu Yan pregunta que cómo que la familia Hugo, y Minchen dice que probablemente sea un trabajo hecho por el abuelo y su abuela, y ya no pueden contar con la policía. Este mismo le pregunta a Siyan que cómo va todo por ahí, y el pequeño dice que todo fue demasiado bien, y el cortafuegos en el grupo Lin es demasiado fácil de romper. Y después del ataque la otra parte no tomó medidas correctivas. Y es como si estuvieran esperando a propósito su ataque. Y el pequeño Siyan dice que todo el trabajo duro será en vano, porque Lin es una empresa fantasma y todos los fondos se ha transferido al país. Minchen dice que entonces
pregunta que qué deben hacer, o si deben rastrear sus activos en el extranjero, pero bueno, los pequeñines no se ven muy apurados. Y Minche les pregunta que por qué no están preocupados, y la pequeña Yue le pide a su hermano que no se preocupen, porque tienen un gran patrocinador en el país M, y será aún más desafortunado para Lin Xiao. Pero aquí pasamos con Hugo, que llama a Lin Xiao, y le dice que debe entender que si destruye todo deliberadamente el grupo Lin no tendrá poder para defenderse. Pero Lin le hace saber a Hugo que su hijo es un hacker muy hábil, y lo ha hecho por él, y el sistema de la familia Lin ha quedado paralizado. Este llama a Hugo, porque él ha transferido los activos del grupo Lin al país M, y si no estuviera completamente seguro, este pregunta que cómo podría atreverse a apostar con él, porque perderá ese juego por completo.